semanas donde se están realizando encuestas, que para muchos parece dudoso. Efectivamente, la presidenta Bachelet ha dicho 3 cosas que son tremendamente importantes para nuestra ciudadanía. Ha hecho 3 anuncios, como por ejemplo, eliminar la preexistencia del embarazo en las ISAPRES, la reducción de precios de combustible y el congelamiento de las tarifas del agua. ¿Qué significa esto? Vamos a la nota y luego Felipe Vidal nos cuenta todos los detalles aquí en el estudio. Yo sé bien lo que me esconde. La clase media en nuestro país siempre se ha visto desvalida en diferentes aspectos. Esta preocupación llegó finalmente hasta La Moneda, donde la presidenta Michelle Bachelet hizo su anuncio la semana pasada con su agenda de medidas para este estrato social. 3 medidas puntuales que ya han generado discusión pública. El martes pasado, la presidenta anunció la decisión del gobierno de eliminar la preexistencia del embarazo para poder afiliarse a una institución de salud previsional. Una medida que sorprendió a la asociación de ISAPRES, que aseguró que la notificación no había sido conversada previamente. Tras esto, ya se comenta que las ISAPRES se pondrían el parche antes de la herida, aplicando un aumento en los costos de los planes. Hasta ahora, cuando una mujer contrataba un plan de salud, debía consignar si estaba o no embarazada en su declaración de salud. Y si no estaba, era castigada y podía no obtener cobertura. Esto va a cambiar, porque desde hoy no hay que declarar el embarazo al contratar un plan, porque el embarazo deja de ser considerado una preexistencia. Gracias a esta modificación que ha hecho la Superintendencia de Salud, si la mujer llegara a estar embarazada sin haberse dado cuenta, no se le podrá privar o excluir de cobertura y tampoco se le podrá dar término al contrato de salud por su no declaración. El miércoles pasado, la mandataria anunció las otras 2 medidas. Por un lado, el cambio de banda del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, lo que se traduce en una reducción importante en el valor de las bencinas. Pero la semana pasada, el anuncio de la baja de las bencinas en 60 pesos no hizo más que despertar a los mayores usuarios del combustible, pues ellos consideran que es solo un volador de luces para que en un par de meses puedan subirlas de nuevo. La rebaja de los valores de la bencina no es más que una medida populista, porque nosotros sabemos que cuando llegue el periodo de Navidad o el periodo estival, la bencina va a subir. Hoy día bajó 60, pero después va a subir 80 y los vamos a achacar la alza de los 20 pesos. Se está evaluando el desarrollo de esta movilización y no se descarta ninguna medida para garantizar que el derecho de libre tránsito en nuestro país esté debidamente garantizado. Por último, la presidenta anunció el congelamiento de las tarifas del agua potable. Todo en un periodo donde la encuesta CEP le reveló un 45% de respaldo a su gestión. Estrategia o no, las medidas han hecho ya sus repercusiones. Ahí estaba el detalle de los últimos anuncios que ha hecho el gobierno en la voz de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, ¿cuáles son estos anuncios, Felipe? Y expliquémosle a la gente el porqué de estos anuncios, que también es importante. ¿Lo explico el porqué de inmediato antes de desglosar cada uno de los anuncios? Como la Carola quiera, ¿no? Bueno, como se dice ciúticamente, por estos días se está haciendo el trabajo de campo. Señora, no es otra cosa que se están desplegando las personas que van a hacerle una pregunta. Si la elección presidencial fuera el próximo, todas esas encuestas presidenciales, ¿por qué? Porque en diciembre se dan a conocer los primeros resultados de la primera encuesta del Centro de Estudios Públicos de este gobierno. Hay varias encuestas que han salido que son telefónicas. Ya. La encuesta CEP es una encuesta presencial. O sea, y por persona eso a el mundo persona. político, exactamente, por eso el mundo político le da tanta relevancia. Más allá que en la última elección presidencial no anduvo ni por los tarros, pero igual nomás se le da un valor importante. Y en ese por eso, sentido dicen, y hay algunos mal pensados que aseguran que estas medidas aparecen a mitad de noviembre, fines de noviembre, justo cuando va a empezar la encuesta CEP. Y la clase media, como siempre, es la más perjudicada por todas las medidas. y estamos hablando de cosas... Estas medidas vienen a la Claro, clase media. y que de alguna manera lo que se busca eso es que justo se toman estas medidas cuando se sabe que está el trabajo de campo. Claro. O sea, cuando se está definiendo el resultado de la encuesta CEP. Lo que estaría buscando el gobierno es justamente buscar, valga la redundancia, que la gente encuestada de alguna manera
valorice Pero vamos y le uno por entregue una mejor nota al gobierno. Vamos de a uno. Ya, Comencemos por la La 1. negación de la persistencia del embarazo, perdón. Correcto. ¿Es una medida, Felipe, que tiene futuro? ¿Es una medida que fue aceptada por la ISAPRE? ¿Es una medida que a la gente le va a servir? Bueno, es una medida absolutamente que va a servir, más allá de todos los problemas que se puedan generar y más allá de la advertencia que en un primer momento hizo la asociación de ISAPRE respecto a que eso hay que pagarlo. Claro, exacto. Eso hay que pagarlo. Bueno, pero por lo menos el fin de semana echaron pie atrás y dijeron que no tenía por qué existir un costo adicional porque las mujeres ya pagamos de más en una ISAPRE, efectivamente. Y lo bueno de este sentido que yo encuentro es que por primera vez se trata el embarazo como una condición y no como una enfermedad que no tiene nada lógica. Modestamente le pondría un signo de interrogación, más bien 2 signos de interrogación. ¿Por qué, Felipe, descreído? Porque eso alguien lo tiene que pagar. Yo no estoy diciendo con esto que esté de acuerdo con la asociación de ISAPRE. Todo lo contrario. Estoy por la medida, estoy por el anuncio, que ni siquiera fue proyecto de ley, fue una instructivo a través del Ministerio de Salud. Sino que porque ahora la asociación de ISAPRE dice, no, en realidad fue una arrancada de tarro, no, fue una declaración imprudente hoy día. O sea, no noviembre del seguro. 2014. ¿Qué va a pasar más adelante cuando nos empecemos a olvidar de este tema? Atento con eso y nosotros en Mañanero vamos a estar ahí sapeando. Ojalá que esos signos de interrogación se borren. Segunda Hay que medida. estar atento con eso. Baja en el precio de los combustibles. Hace no mucho se anunció el MEP, la muerte del CIPCO, la llegada del MEP, que era el que permitía que no subiera más de 5 pesos y bajara más de 5 pesos. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pero se aprueban MEPCO- ciertos dineros. MEPCO. Claro. nomás. Se aprueban ciertos dineros que se supone que subsidia al automovilista. Y se establece este mecanismo de protección del precio de los combustibles en que se te da un rango. No puede subir más de 5 pesos cuando hay un alza, ni puede bajar más de 5 pesos cuando hay una baja. El problema del MEPCO, que se generó primero, que hubo una trampa, porque se habló solo de la benzina 93, siendo que se había dicho de 95 97. Se corrigió. Pero el problema más grave es que el MEPCO se había transformado de un subsidio a un impuesto. O sea, en vez de que me estén ayudando, yo lo estoy ayudando. Usted en su casa preguntará legítimamente, ¿y este Gil por qué está diciendo eso? Yo se lo voy a contestar. Te puso una pregunta, un impuesto por sobre el impuesto al combustible que ya pagamos. No, O sea, el un impuesto doble específico impuesto. y el IVA, todo eso. No. ¿Saben por qué? Porque resulta que dentro de los parámetros o las variables que se toman para calcular el precio de referencia de los combustibles, hay que recordar que en Chile hay libertad de precio. Por lo tanto, no hay fijación de precio, no todos los precios son iguales. Por eso la benzina de allá no vale lo mismo que la de allá. Bueno, de hecho, ese pequeño paréntesis, se toma el valor del precio internacional del petróleo. Sí, el valor del precio internacional del petróleo, pero de las últimas 25 semanas. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente porque el gobierno estableció que eran 25 semanas nomás. Porque sí. Resulta que en los últimos 3 meses el precio internacional del petróleo ha bajado en promedio un 30%. No. Por lo tanto, nosotros estábamos pagando precio de combustible de hace 25 semanas. Entonces, ¿sabe lo que hizo el gobierno? Parece que en realidad lo vamos a hacer de 4 semanas. Y por eso la semana pasada hubo una baja tan importante, en promedio 62 pesos el litro, en promedio. ¿Esto se va a mantener, esta baja así tan importante? No, porque ahora va a comenzar a regir el MEPCO, porque ahora sí, a contar de este jueves, en 3 días más, con la de 93, 95 y 97. Cuando haya un alza, las variables distintas que hay del precio internacional del petróleo, el precio del dólar, puede subir hasta máximo 5 pesos. Y cuando hay una baja, máximo 5 pesos. Y se va a mantener en ese rango. Para mí es como una especie de fijación de precios. Sí, lo que pasa es que lo que busca el MEPCO es que más que protegerte cuando baja, es protegerte cuando sube. Y por eso es que ya corregido, con un precio real del petróleo, con menos tiempo, bueno, de alguna manera se va a buscar que sea un poquito más real el precio. Salvo lo del impuesto que decía la Julia, que esa es otra discusión. Esa es otra discusión más grande. Eso es otra discusión. Ahora, el tercer punto que se anunció es bastante llamativo, el congelamiento del valor de las cuentas de agua potable. Sí. Esto, fíjate, va a favorecer a cerca de 7 millones de personas. Aproximadamente. Fíjense que la Superintendencia de Servicios Sanitarios conversó con 4 de las 5 empresas sanitarias más grandes de Chile y se estableció que va a haber un congelamiento del valor de las cuentas de agua potable por lo menos de aquí a 5 años. Por lo menos de acá a 5 años. Y eso también no puede ser coincidencia que sea exactamente acá, cuando venía todo el tema del metro.
Claro. Cuando justo al día siguiente, o más bien el MIMP se anuncia el día anterior del paro de los taxis colectivos, que dentro de las cosas que ellos pedían era la baja en el precio de los combustibles. El gobierno lo anuncia, esto esperando que el conflicto se desactive, e igual no hubo paro. Claro. Exactamente lo mismo. En ese tercer punto, igual hay una cosa que me parece injusta. ESVAL, la empresa sanitaria de la quinta región, quedó fuera, no aceptó este congelamiento. Entonces, es una medida que puede ser aceptada o rechazada por la empresa. Exactamente. Esa cuestión ya me genera alguna Ahora, duda. estamos hablando de 7 millones de usuarios y no hay nada mejor que el congelamiento de las cuentas. Ahora, para cerrar, la presidenta se está jugando por esto, no tiene que ver con bonos como fue en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, y hay preocupación porque en la última encuesta Adimark la aprobación cayó en 45 y la desaprobación subió en 47. Para terminar, ¿tú crees que con estas 3 medidas se está ayudando a la clase media? Se ayuda, pero lo importante es que estas ayudas sean a largo plazo y no por un ratito. Hay que estar atento con todo esto, porque lo que preguntaba Eduardo es súper importante. ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles de aquí, no sé, a 3 o 4 meses? Como decía el señor, viene el verano, el señor en la noticia viene el verano y claramente va a subir. Felipe, este aplauso para ti, como siempre.